¿Listo? Listo. Bien, entonces habíamos terminado más o menos de visualizar los ítems de prerevisión. Como les había comentado en su momento, no son los únicos ítems que pueden tener UCDA. UCDA puede contemplar otros ítems dependiendo de su proceso, de su propio proceso, que pues de pronto de la experiencia que haya tenido el propio CDA, su sistema de gestión, su coordinador de calidad, y pues eso haga que las condiciones de prerevisión cambien, pero en general pues podemos decir que todas las condiciones de prerevisión tratan de cumplir esas condiciones de que la inspección en la pista se haga de forma segura, eh, de forma que se puedan realizar todas las inspecciones sensoriales y se pueda determinar correctamente todas las pruebas mecanizadas. ¿Listo? Esas tres condiciones siempre tenganlas en cuenta porque pues de alguna manera siempre van a estar presentes en la prerevisión. ¿Listo? Bueno, acá había un decreto 0019-2012 que modificó en su momento el Código de Tránsito. Sin embargo, actualmente está la ley 2294, si no estoy mal, que ese es el número, que modifica también el Código del Tránsito para determinar la primera revisión en vehículos automotores. Entonces, esta ley, que creo que esa sí está acá en el drive, pero voy a buscar la 2023. 2297. Modificación, primera revisión. 2294, si era eso. Que lo que hace es, pues, cambia varias cositas, pero entre ellas modifica el párrafo donde el Código del Tránsito establece eh, las fechas para hacer la primera revisión, ¿cierto? Entonces, eh, con eso, esta ley pues determina que ahora, eh, a ver, buscamos acá, revisión. Acá, entonces, primera revisión de los vehículos automotores. Los vehículos nuevos de servicio particular diferente a motocicletas y similares se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del quinto año, a partir de la fecha de su matrícula en el Registro Nacional de Automotor. Vehículos nuevos del servicio público, así como las motocicletas y similares, se someterán a su primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir 2 años contados a partir de su fecha de matrícula. O sea, 5 años para vehículos particulares y 2 años contados a partir de la fecha de matrícula. Por acá me dice que esto sí se mantuvo, que los vehículos que tienen placa extranjera y que ingresan con estos permisos temporales tienen hasta 3 meses sin necesidad de tener revisión técnico-mecánica, independiente de su modelo, independiente de qué vehículo sea. Pero después de los 3 meses, entonces sí tendrá que tener revisión técnico-mecánica para poder transitar dentro de las carreteras nacionales. Bien, entonces, listo, teniendo eso en cuenta, entonces ya no es la 0019, sino la 2294 la que establece este cambio que se le hizo a la ley 769, al artículo 52, para establecer la primera revisión en los vehículos. ¿Listo? Bien. La resolución 1111, ya que ya la hablamos más o menos, establecía ciertas características de los vehículos que estaban exentos
de revisión de emisiones contaminantes, y solo pruebas de emisiones contaminantes, la resolución 4776, también dijo en su momento que cuáles vehículos no estaban sujetos a revisión de gases, que establecía con motor eléctrico, con motor a hidrógeno y otros. En este caso, los vehículos que tengan motor de combustión interna, eh, se establece que tienen que tener prueba de emisiones contaminantes. La única excepción, después de la revisión técnico-mecánica, es los vehículos dedicados a gas. Entonces, los vehículos dedicados a gas tienen que tener prueba de emisiones contaminantes, a menos que hasta que cumplan los 10 años después de la fecha de matrícula. ¿Listo? Entonces, de resto, solamente prueba de emisiones, prueba de revisión técnico-mecánica sin prueba de emisiones contaminantes. Listo. Bien, vamos a ver un poquito de las unidades de medida de los equipos. Hacemos un sondeo y empezamos a mirar algo de lo de la infraestructura, ¿listo? Entonces, en este caso, vamos a mirar primero todos los equipos o tratar de revisar todos los equipos que se necesitan para hacer las pruebas en un CDA. Entonces, vamos a generalizar por ahora y luego, si quieren, detallamos qué se necesitaría para cada tipo de vehículo. ¿Listo? Entonces, primero que todo, profundímetro. Eh, es un elemento, pues, precisamente para determinar la profundidad del labrado. Entonces, acá hay algo importante que decir y es, vamos a abrir el CEA 3.001, que en este caso está en su versión 4. Y acá, pues, de una vez bueno, voy a enseñarles de una vez a buscar estos documentos. Entonces, este, por ejemplo, es el CEA, y pues el que está en el Drive no está actualizado, ¿sí? Entonces les dije que había una forma de buscar estos documentos que son totalmente públicos, y es que ustedes se van acá por ejemplo, ponen CEA ONAC, ¿sí? Lo que se acuerden. Y entonces ONAC tiene una sesión de documentos. Entonces tiene como un diccionario acá de todos los documentos, entre comillas, que pueden relacionarse respecto a los criterios que usted esté buscando. Entonces, acá en inicio, bueno, está a ver, ¿dónde está? Por acá está documentos. Esto es consulta pública, acá documentos arriba. Entonces, en documentos, van a filtrar dependiendo hacia qué va dirigido. Entonces, en este caso, OEC, Organismos de Evaluación de la Conformidad. Y vamos a buscar CDAs. CDA. Listo, entonces todos estos documentos son los documentos que tiene ONAC para los CDAs definidos específicamente, pues para los centros de diagnóstico automotor. Entonces, por acá establece, bueno, tiene 3 páginas de documentos, y entonces incluso por acá están los no vigentes, ¿no? Entonces vamos a buscar en este caso el que nos interesa, que son los criterios específicos de acreditación. Entonces ponemos acá criterios específicos de acreditación y vemos que está el 3.002 del que habla de trazabilidad metrológica, y el 3.001 que es los criterios específicos de acreditación para centros de diagnóstico automotor. En este caso es la norma ISO IEC 17020-2012, NTC ISO IEC 17020-2012, ¿listo? Entonces, eso nos arroja este documento, lo descargamos
Y vean que acá lo que nos va a ir diciendo es, vean que tiene acá los criterios específicos. El numeral 9, ahí tiene la tablita de los criterios específicos para los CDAs. Entonces, vean que lo que habíamos mencionado de, bueno, eso no sé si lo hablamos, pero que decíamos que todos los CDAs tienen que ser tipo A. Entonces, según la resolución 11355-2020, los CDAs deben ser sitios cubiertos por acreditación de organismos de inspección tipo A. Entonces, ahí nos va mostrando qué requisitos específicos se establecen independiente de, o bueno, digamos para determinar esa 17020, que de pronto a veces es muy general, cómo lo centro o cómo lo cierro un poquito, esas definiciones que tenga la 17020 y la considero directamente hacia los centros de diagnóstico automotor. ¿Listo? Acá hay varias cosas relevantes que me va relacionando diferentes normas. Vea que acá nombra la 5375, acá nombra las de gases y así. Entonces, vamos a ver que en los criterios 6.1, cuando habla eh, de las instalaciones y equipos, me dicen que se debe definir algo que se llama los equipos o los instrumentos de medición, o bueno, los equipos en general que sean de influencia significativa. ¿Listo? A ver si lo dice por acá. ¿Cuándo? No, creo que se lo dice directamente la 17020. 17020. En el 612. Ah, no, 62. Listo. Este, 624. Dice que se debe definir todos los equipos que tienen una influencia significativa en los resultados de la inspección. Y cuando corresponda se les debe proporcionar una identificación única. ¿Listo? Entonces, según esto, el CDA debe determinar, muestra a ver si acá hay algo directamente, sí, dice, la identificación física de los equipos debe ser clara y visible, además los equipos deben estar asociados a una línea de inspección. La línea de inspección como un conjunto debe tener su propia identificación cuando en un CDA exista más de una línea de inspección de la misma clase de servicio. Con el fin de permitir el seguimiento cuando los equipos o sus componentes son reemplazados, la identificación única de los elementos críticos del equipo es necesaria, incluso cuando solo existe un elemento de ese tipo. Y cuando se necesitan condiciones ambientales controladas, el equipo utilizado para medir tales condiciones debe ser considerado como un equipo que influye de manera significativa en el resultado de las inspecciones. Es decir, hay un equipo que controla las condiciones ambientales del CDA y ese equipo debe ser considerado como un equipo de influencia significativa. ¿Listo? Bien, entonces, según esto, pues, digamos que el CDA debe establecer entre todos los que vamos a ver cuáles equipos son o tienen influencia significativa en la revisión. Pues técnicamente son todos los equipos que pueden, bueno, eso también lo tiene que definir el CDA, ¿no? Porque ahí me lo dice que debe ser definido cuáles son esos equipos y pues establecer también esas razones de por qué usted considera ese equipo que está mirando como un equipo de influencia significativa. ¿Listo? Entonces, tenemos, por ejemplo, un profundímetro. Entonces, el profundímetro está asociado en este caso a la inspección
sensorial, sin embargo, es un equipo que realiza es un instrumento de medición. Es un instrumento que finalmente me va a permitir la determinación de un valor de profundidad de labrado para comparación, ¿no? Para contrastar ese valor contra un valor exigido por la norma. Entonces vean que acá pasa algo interesante que vamos a comentar de una vez, que es en los defectos de la inspección sensorial, me está diciendo que la profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio menor a 1.6 milímetros o inferior a las marcas de desgaste especificadas por los fabricantes. Es aplicable a vehículos con peso bruto vehicular hasta 3.500 kilogramos. Es decir, el límite de profundidad de labrado para los vehículos con peso bruto vehicular hasta 3.500 es 1.6. Y ahora los vehículos que tengan peso bruto vehicular igual o mayor a 3.500 es 2 milímetros. Entonces, dependiendo del peso bruto vehicular, se puede establecer la profundidad de labrado que se necesite. Ojo que estamos en este caso y resaltamos la palabra peso bruto vehicular. El peso bruto vehicular es el peso del vehículo en vacío sumándole la capacidad de carga. ¿Listo? Teniendo en cuenta la capacidad de carga que se establezca para ese vehículo. ¿Listo? Y el peso en vacío, pues es el peso sin pasajeros y sin carga. Eso en su momento lo vimos, ¿no? Vacío es sin pasajeros y sin carga. ¿Listo? Entonces, en este caso se establece la profundidad de labrado, se establece según el peso bruto vehicular. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta y guárdenselo porque luego cuando miremos defecto por defecto, vamos a establecer qué relación tiene entonces eso eh, con la identificación del vehículo como liviano o pesado, ¿cierto? Pues luego más adelante lo establecemos. Bien, el profundímetro suele tener varias medidas, en este caso, por ejemplo, mide pulgadas y mide milímetros, pero la medida relevante para nosotros va a ser la medida en milímetros, ¿listo? Suele tener un rango de medición entre 0 y 1 pulgada, o sea, entre 0 y 25.4 milímetros. Pero sobre todo ese rango va a determinarse. Esto es lo que suele tener un profundímetro común, pero ese rango va a determinarse dependiendo del rango de calibración con el cual pues esté establecido este profundímetro, el profundímetro de cada CDA. Un profundímetro puede estar calibrado hasta 6 milímetros, hasta 7, 8, 10 milímetros. Y entonces medidas superiores a esas, aunque se contemplen dentro del rango de medición del instrumento, pues teóricamente serían unas medidas que usted no podría garantizar, ¿cierto? No serían de pronto trazables a un sistema, a una calibración que se le haya hecho al equipo, ¿listo? Eh, la medida de profundidad de labrado para las motos, motocarros, cuatrimotos, motociclos, ciclomotores, la medida mínima es 1 milímetro. ¿Listo? La medida mínima de la profundidad de labrado para motocicletas y similares. Listo. Bien, alineador al paso. Entonces, el alineador al paso es un equipo que permite medir algo que llamamos desviación lateral. La desviación lateral no es una prueba de alineación realmente. Esto no es que estemos midiendo directamente la alineación del vehículo, ¿sí? O sea, no podemos sacar camber, caster, convergencia y divergencia y todo. O sea, no podemos sacar los ángulos eh, de inclinación de la llanta, ¿sí? Ninguno de esos, ni los ángulos de la dirección.
En este caso solamente vamos a determinar, pues hagamos el ejercicio mental de que un carrito acá va por una carretera, ¿cierto? Y usted lo que hace es, dice que, pues teóricamente si usted suelta el volante, el carro debería ir recto a través de esa carretera, ¿cierto? Pero entonces lo que va a pasar es que siempre va a tener una tendencia de ir hacia algún lado, lo que uno coloquialmente le llama que el carro está tirando, ¿cierto? Está tirando hacia algún lado. Entonces, imagínense que esto es 1 kilómetro de lo que ha avanzado el vehículo. De aquí a acá es 1 kilómetro, 1 kilómetro. Entonces, en ese kilómetro, ¿qué tanto se ha desviado el vehículo hacia un lado o hacia otro? Es decir, cuando ya recorrió ese kilómetro, imagínense que ahora el carro no está ahí en toda la línea del centro que determinamos, sino por acá. Entonces se desvió unos cuantos metros, ¿cierto? Entonces, en este caso, imagínense que lo que se desvió fueron, no sé, 3 metros. Esto que se desvió fueron 3 metros versus esa línea central que usted había definido en ese recorrido de la carretera, lógicamente sin tocar el volante y a una velocidad constante, ¿sí? Para que no cambie las condiciones. Si usted frena, de pronto el desequilibrio de frenado le va a cambiar la situación, ¿cierto? Porque puede ser que una llanta frene más que otra, un poquitico, y con eso ya pues usted va a tender a hacer que el vehículo tire más hacia un lado que otro. ¿Listo? Entonces, en este caso, eh, la desviación lateral máxima que se le exige o el límite máximo permisible para la desviación lateral del vehículo son más o menos 10 metros sobre kilómetro. Entonces, comúnmente lo que tenemos es que la referencia va a ser el centro del vehículo. Entonces, en este caso, este es el centro del vehículo. Si usted tiene eh, que la desviación lateral es positiva, entonces positivo va a ser hacia adentro, ¿sí? Y negativo va a ser hacia afuera. ¿Listo? Entonces, siempre, pero va a depender de dónde se posicione el alineador al paso. Entonces, coloquialmente, no es indispensable, pero comúnmente acá en Colombia se tiene que el alineador al paso está al lado izquierdo del vehículo, sobre todo por ayudarle ahí a la visual al inspector de que pueda posicionar correctamente el vehículo contra el alineador al paso, ¿cierto? Entonces el alineador al paso, sin importar eso, pues ahora positivo siempre va a ser al centro del vehículo y negativo va a ser hacia afuera del vehículo. Vean que lo que cambia es que ahora, si yo pongo alineador al paso en el lado derecho, siempre izquierda-derecha, acuérdense de tomarlo desde el punto de vista del conductor, o sea, como si usted estuviese manejando el vehículo. Siempre eso va a ser izquierda y derecha, esa siempre va a ser la referencia. Siéntese y trate de pensar como ahí desde el asiento del conductor y ahí ya podrá usted determinar cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. ¿Listo? Entonces, en este caso, eh, comúnmente en Colombia, pues el lado izquierdo va a ser el negativo y el lado derecho va a ser el positivo, a menos que pues el alineador al paso esté al revés, ¿no? Porque entonces, imagine que de pronto usted quiere hacer un diagnóstico de un vehículo y pues le da 11 metros sobre kilómetro, es decir, le da que el vehículo está tirando tanto que el vehículo sale rechazado. Entonces, lo que usted va a determinar ahí o el cliente querrá determinar es de pronto qué es lo que está sucediendo. Si el carro realmente hacia dónde está tirando, porque él de pronto no siente nada, ¿cierto? O él ya está acostumbrado a esa condición de manejo y la ignora.
Entonces, pues usted tendrá que saber la referencia de su medición para poder saber la referencia del diagnóstico que le va a dar al cliente, ¿cierto? Porque finalmente lo que le aparecen allá son unos números, menos 11,3 metros sobre kilómetro. Pues explique entonces qué es ese 11,3 y cómo se podría eh, mejorar esa situación para que el vehículo pueda ser aprobado. ¿Listo? En este caso, para el eje 1 del vehículo, o sea, el eje 1 es el conjunto de llantas delanteras y el eje 2 es el conjunto de llantas traseras para este vehículo de 2 ejes. Pero hay vehículos de más ejes, ¿cierto? Hay vehículos de 3, de 4 ejes, por ejemplo, un tractocamión, por ejemplo, un bus como estos doble piso que ya tienen 3 ejes. Entonces, hay que establecer estas condiciones. Entonces, para un vehículo de 2 ejes, bueno, para los vehículos en general, el eje direccional, el eje 1, eh, se establece como un defecto tipo A y los ejes tirados o los ejes impulsores, mejor dicho, los ejes de atrás, los que no tienen la dirección, se establece como un defecto tipo B. ¿Listo? Entonces, ese más o menos 10 metros sobre kilómetro eh, en un vehículo, perdón, en un eje 1 o en un eje direccional, sería, si supera ese valor, tengo un rechazo, pero si no lo supera, sumo un defecto tipo B a la condición del vehículo. ¿Listo? Bien. Listo. Luxómetro, alineador de luces con luxómetro o regloscopio. Todos esos nombres puede tener un instrumento de medición o un equipo de medición que en este caso me permite determinar las condiciones correctas de las luces del vehículo. ¿Listo? Entonces, en este caso, se establece primero, bueno, podemos determinar primero las condiciones cuáles son las medidas que puede tomar el luxómetro. Y en general son dos. Eh, primero, intensidad de luz. Entonces, la intensidad de luz en este caso se da eh, en kilolux a 1 metro o en lux a 25 metros. Luego, cuando lleguemos a luces, pues explicamos un poquito más con detalle qué sería qué sería esa condición de lux a 1 metro, perdón, de kilolux a 1 metro y de lux a 25 metros. Y la inclinación de luz se da en este caso en grado respecto a la línea horizontal, realmente se da es en porcentaje de inclinación. Entonces, qué tan inclinado está respecto a esa línea del horizonte, al horizonte que veríamos al fondo, siendo cero el horizonte, o sea, el horizonte es la referencia. El horizonte va a ser 0% de inclinación. Y la inclinación hacia arriba, en este caso, cambia la referencia, porque la inclinación hacia arriba vamos a tener que va a ser una inclinación negativa, ¿listo? Y la inclinación hacia abajo va a ser una inclinación positiva, ¿cierto? Siendo cero el horizonte, la inclinación hacia arriba negativa, la inclinación positiva hacia abajo. Entonces, los límites o los rangos de inclinación para este instrumento de medición va a ser, eh, perdón, los límites para rechazo del vehículo van a ser entre 0,5 y 3,5 positivos. ¿Qué significa eso? Pues que usted al reglar las luz bajas
al medir esa inclinación de luz bajas, usted va a determinar que la luz baja debe estar alumbrando hacia lo que debe alumbrar, que en este caso sería el piso de la carretera, ¿cierto? Entonces, al iluminar la carretera, ¿cómo la debe iluminar? Entonces, la norma actual dice que debe ser iluminada en un porcentaje de inclinación entre 0,5 y 3,5% hacia abajo, ¿no? O sea, 0,5 estaría, si este es el 0, si este es el 0%, 0,5 estaría un poquito más abajo y 3,5 estaría bastante más abajo, ¿cierto? Entonces este sería 0,5 y por acá estaría 3,5%. ¿Listo? Y cualquier valor negativo, pues sería por encima del cero. Entonces, cualquier valor que dé por acá sería un vehículo que no está considerado correcto con respecto a la medición de la inclinación de luces. Ahora, los límites para la intensidad de luz, tenemos dos. En vehículos livianos, tenemos dos, vehículos livianos y pesados, perdón, tenemos dos. Y en motocicletas o similares, tenemos uno solo asociado a la intensidad. ¿Listo? Entonces, por un lado tenemos en vehículos livianos y pesados, tenemos que las luces bajas, como mínimo, deben tener una intensidad de luz de 2,5 kilolux a un metro o de 4 lux a 25 metros. ¿Listo? La norma me lo dice así casi que tal cual. No me dice, vean que acá yo tengo una zona iluminada, ¿cierto? Tengo una zona iluminada y vean que alcanzo a ver como un patrón que sube acá como hacia la derecha, ¿cierto? Como que la luz allá reflejada al fondo sube como hacia la derecha. Y vean que acá yo ahí medio alcanzo a ver, vamos a acercar esto un momento, que acá como por este lado tengo una zona con mayor intensidad de luz, pero si me voy alejando de esa zona, progresivamente voy a ir reduciendo la intensidad de luz. Entonces, realmente la norma no me dice en qué punto del patrón de luz debo medir la intensidad. Solamente me dice que como mínimo debe ser 2,5 kilolux a un metro o 4 lux a 25 metros, pero no me establece cuánto debe medir en cada punto, ¿sí? Hay normas internacionales que sí establecen esas mediciones en diferentes puntos importantes de los patrones de luz para establecer realmente que las luces estén de forma correcta. ¿Listo? Bien. Y por otro lado, hay algo que llamamos sumatoria de luces. Y entonces la sumatoria de luces como máximo. Ahora, si usted suma todas las luces que encienden simultáneamente entre bajas, altas, exploradoras y antinieblas, si usted suma todas las que tenga de pronto en la parte delantera del vehículo que puedan determinar un valor que se pueda sumar y que puedan afectar a los vehículos que vengan a contraflujo, que puedan encandilar a los vehículos que vengan a contraflujo, pues entonces si lo suma todos como máximo, máximo, deberán sumar 225 kilolux a un metro, ¿sí? O 360 lux a 25 metros, ¿listo? Cualquiera de las dos, esas dos medidas son proporcionales, ¿listo? O sea, son una y la otra son la misma medida, solamente que están en diferentes unidades, ¿listo? Ojo que la norma habla que ese kilo lux a un metro o ese lux a 25 metros es la unidad de medida. No significa que la medición se haga a 1 metro de distancia del vehículo o a 25 metros de distancia del vehículo. No, eso es la unidad de medida como tal. O sea, ese kilo lux a 1 metro o ese lux a 25 metros va a ser la medición que tome el luxómetro. ¿Listo? Entonces, esa es la comparación ahí como tal.
En motos no se tiene el defecto de sumatoria, en motos o similares, no se tiene el defecto de sumatoria de luces. Entonces, digamos que entre comillas, no se determina que haya un máximo de la sumatoria de luces. Eh, Sin embargo, vamos a ver de pronto cuando miremos el tema de luces, que sí va a estar limitado sobre todo por el equipo de medición. ¿Sí? O sea, usted no podrá medir valores superiores a los valores que tenga calibrados en su equipo de medición. Pero las motos no salen rechazadas por tener demasiada luz, ¿sí? Saldrán rechazadas por tener muy poca luz o saldrán rechazadas porque esa inclinación de la luz esté de pronto incorrecta. Ojo que en las motos tampoco sale tampoco especifica qué luz debe usted medir dependiendo de, perdón, qué luz debe medir para garantizar la mínima intensidad de luz. En cambio, en los carros sí me dice que luces bajas, mínimo 2.5 kilolux a un metro. En cambio, en motos no se establece. Y entonces, dependiendo, pues, debido a eso y debido a las modificaciones en resoluciones y normativas que han habido, digamos que en su momento, pues, hubo una no conformidad de moda. Ya ahorita, pues, ya todos los CEDAS lo tienen contemplado, pero en su momento hubo una no conformidad que establecía que debe el CDA contemplar qué luces son las que va a medir eh, en la prueba precisamente de luces para motocicletas, y similares, porque en los motocarros pasa lo mismo. En las cuatrimotos no estoy seguro si pase lo mismo o no, pero por lo menos en motocicleta y motocarros pasa que no está establecido qué luz es la que se debe determinar en la prueba de luces como con una medida mínima de 2.5 kilolux. Algunos CEDAS siguen teniendo la baja y lo especifican y lo establecen de esa manera. Otros CEDAS dicen que baja y alta, pero dicen que la alta es solamente una medición informativa. Y otros dicen que baja, alta y exploradora, y dicen que alta y exploradora son solamente mediciones informativas. Y otros puede decir también, no, simplemente pues tenemos contemplado que todas las luces que tenga, tanto bajas, altas, exploradoras, tendrán que medir como mínimo 2.5 kilolux. Y entonces no son solamente medidas informativas, sino son medidas que también puede rechazar la motocicleta. Pero ojo que eso, les estoy diciendo, la norma no lo contempla, depende de cómo lo contemple el CDA. Prueba de suspensión. Entonces, el probador de suspensión lo que está midiendo en todo momento es algo que llamamos peso dinámico. ¿Listo? El peso dinámico eh, es el peso medido en un momento de introducción de una carga que le llamamos una carga de rizado. Esa carga de rizado es precisamente un movimiento vertical de una superficie o de una plataforma y pues esa plataforma también va a estar midiendo en todo momento el peso. Entonces, una vez el vehículo se ubica acá, como está posicionado este vehículo, él empieza a determinar o a detectar el valor del peso del vehículo. Pero si la plataforma está quieta, lo llamamos peso estático. Es decir, ahí el vehículo no tiene la acción de la suspensión. Entonces, a eso realmente le llamamos peso estático. ¿Sí? Entonces, él va a pesar cada una de las llantas, entonces ahí está sobre la rueda izquierda y la rueda derecha del eje 1 están sobre una plataforma cada uno, ¿cierto? Y entonces ahí se está pesando cada una de las ruedas, el peso que está sobre cada una de las ruedas, y ese valor va a ser el valor de peso estático.
Ahora, después de eso, esto realiza un rizado. Entonces el rizado es unas fuerzas verticales, la plataforma de acá empieza a moverse hacia arriba y hacia abajo, a moverse con diferente amplitud y con diferente frecuencia. Pues acá suele iniciar con mayor frecuencia y mayor amplitud. Y luego va disminuyendo la frecuencia y la amplitud hasta que el vehículo o la suspensión de vehículo pase por varias etapas del rizado. Toda esta metodología de cómo realizar este proceso lo determinan unas normas europeas que se llaman, pues que dan este método, y el método se llama método EUSAMA. EUSAMA, entonces con E, acá está, método EUSAMA. Y ese método EUSAMA pues establece precisamente las características de ese rizado que se le tiene que hacer a cada una de las ruedas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? En todo momento en ese rizado yo estoy midiendo el peso también. Y entonces, el down, pues tengo que comparar ahora qué tan buena es el peso al momento, o sea, qué tanto se adhiere la llanta para poderle otorgar una fuerza o un peso a la plataforma al momento de someterse a un rizado, ¿sí? Entonces, si la suspensión está correcta, pues la llanta va a tener una buena adherencia en ese rizado. Pero si la suspensión está regular, pues la llanta no va a tener tan buena adherencia a esa plataforma. ¿Listo? Entonces, ese rizado, lo que le va a contemplar ahora es, va a ir midiendo en todo momento el peso, y lo llamado peso dinámico, al peso mínimo que se encuentre en toda la prueba de suspensión. ¿Listo? O sea, ahí va determinando el peso dinámico y determina el peso mínimo dinámico, el peso dinámico mínimo, perdón. Y ese peso dinámico mínimo lo compara respecto al peso estático. Y acá tenemos la fórmula de adherencia. Entonces, acá la tengo, pero se la voy a resaltar entonces. Entonces, la adherencia va a ser la comparación entre los pesos, el peso dinámico mínimo sobre el peso estático por 100. Entonces, entre todo ese rizado que hizo el probador de suspensión, encuentra el mínimo peso y lo divide en el peso estático, y eso le va a dar un valor entre 0 y 1, ¿cierto? Y al multiplicarlo por 100, pues le da a dar un porcentaje. Y el límite máximo permisible para los vehículos livianos, y esta prueba solamente se le hace a los vehículos livianos, no se le hace a los vehículos pesados, no se le hace a las motos, no se le hace a los motocarros, no se le hace a las cuatrimotos, a ningún otro vehículo que no sea considerado como un vehículo liviano, se le hace a esta prueba de suspensión. ¿Listo? Entonces, la suspensión debe tener tan buena adherencia como mínimo igual al 40% para que el vehículo no se le determine un defecto tipo A, y pues por lo tanto no salga rechazado. ¿Listo? Es decir, si la adherencia es inferior al 40%, el vehículo sale rechazado. Si la adherencia en cualquiera de las ruedas es superior o igual a 40%, el vehículo no tiene defecto. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Pues que en este caso vamos a medir adherencia por adherencia de cada una de las ruedas, y cualquiera que dé por debajo del 40% sale rechazado al vehículo. Significa que esa llanta, esa rueda, no, la suspensión, algo le pasa, o como tal la llanta, algo le pasa, y pues realmente va a tener un rechazo. Ojo que eso va a depender también bastante de la presión de inflado de neumáticos. Entonces, si usted tiene un neumático demasiado inflado, lo que va a pasar es que rebota demasiado, como pasa con los balones de básquet. Cuando usted los infla demasiado y usted rebota el balón, pues le rebota muchísimo.
Entonces eso pasa, cuando usted le excede el aire de la llanta, del neumático, perdón, pues usted se va a pasar de los valores que le dice el fabricante del vehículo, ¿cierto? Y entonces lo que va a pasar es que va a haber un momento en el cual el neumático se separe de la plataforma, ¿sí? Y al momento en que ese neumático se separe, pues voy a tener una medición de fuerza igual a cero. Pues la plataforma está oscilando y esto rebotó. Y al rebotar, pues la plataforma no está midiendo peso, ¿cierto? El peso se va a cero. Entonces, el peso dinámico igual a cero indicaría pues que la llanta rebotó e indicaría que puede ser que esa llanta ese neumático está demasiado inflado con respecto a las consideraciones que establece el fabricante, el vehículo. ¿Listo? Bien, muchachos, no sé si tienen preguntas por ahora. Por acá vamos con el chat. Una pregunta, buenos días. Esto, en lo de la herencia, la fórmula de la herencia es por 10 o por 1%. Por 100. Por 100%. Por 100. Vale. Señor, el valor que le dé entre el peso dinámico y el peso estático lo multiplica por 100 y eso le da un porcentaje. Listo. Listo. Profe, ¿me podría repetir lo de los vehículos nuevos con gas? Bueno. Los vehículos que son dedicados a gas tienen hasta 10 años para hacer la prueba de emisiones contaminantes. O sea, a los 10 años después es que lo que sí no recuerdo es si es de la fecha de matrícula o de la fecha de importación. Creo o creería que es de la fecha de matrícula, pero hay cosas que se ven respecto a la fecha de importación. Entonces, en este caso, tienen 10 años contados a partir de la fecha, creo que es de la de matrícula, para la emisión para la prueba de emisiones contaminantes. ¿Listo? Es decir, ¿necesitan certificado de revisión técnico-mecánica? Sí, después de los 5 años o 2 años si son públicos, pero no requieren hacer prueba de emisiones contaminantes. ¿Listo? Hasta los 10 años. O sea, va a haber un periodo entre el quinto y el 10º año, o entre el segundo y el 10º año, que solamente se le van a hacer prueba del resto, prueba de frenos, el resto de pruebas que contempla la revisión técnico-mecánica, pero no se le van a hacer prueba de emisiones contaminantes. Profe, a los vehículos de gas, bueno, otra cosa es los convertidos a gas. Los vehículos convertidos a gas, además de exigírsele el certificado de la conversión a gas, también se le hace la prueba de emisiones. O sea, ya cumple los 5 años y han convertido a gas, no importa, porque de lo que estaba hablando eran los dedicados a gas. Los dedicados son los que nacen así, o sea, desde un primer momento son a gas y solamente a gas. En cambio, los convertidos los llamamos vehículos bicombustibles y esos vehículos bicombustibles se les exige el certificado de conversión a gas y además de eso se le hace la prueba de emisiones contaminantes desde el primer momento en que necesiten revisión técnico-mecánica. Las alineaciones pueden quedar menor que 1, como 0.9. Sí, eso significa que el vehículo se está desviando solamente menos de 1 metro hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si le da uno 0.97, significa que se está desviando 97 centímetros y si es positivo, en este caso, hacia adentro del carro, entonces si el alineador del paso está a la izquierda, entonces sería hacia el lado positivo del carro. Y si es menos 0.35, entonces está desviando 35 centímetros cada kilómetro que avanza ese vehículo. Sí se puede.
Profe, ¿los vehículos eléctricos serían sometidos a estas pruebas o sería un montaje de pruebas diferentes? Las mismas, lo único que no se le hace es prueba de emisiones contaminantes. ¿Listo? Todo se le hace excepto prueba de emisiones contaminantes. Los vehículos híbridos, o sea, los que tienen motor de combustión, además de un motor eléctrico, se le hace todo, incluso las pruebas de emisiones contaminantes. Entonces, el CDA tendrá que contemplar sus procedimientos no solamente para adecuar las condiciones seguras del CDA, o sea, tener unas botas dieléctricas, tener unos guantes dieléctricos, tener un overall eh, y tener unos EPCs, unos elementos de protección colectiva, como lo son un aislamiento del piso del foso y una demarcación de la zona de trabajo para los vehículos eléctricos e híbridos, porque además de eso se tendrá que contemplar las condiciones o los procedimientos diferentes para los vehículos que se necesiten. Por ejemplo, en los vehículos eléctricos e híbridos, pues cambiarán las condiciones de los sistemas de refrigeración, cambiarán las condiciones de pronto de los sistemas de carga y arranque. Eh, Además de eso, pues se determinará la prueba de emisiones contaminantes en los vehículos híbridos únicamente con el funcionamiento del motor, del motor de combustión, porque si entra en funcionamiento el motor eléctrico, pues dejaría desactivado el motor de combustión y al apagarse el motor de combustión, pues no se le puede medir qué sale por el tubo de escape. Entonces, el CDA también tendrá que determinar los procedimientos para hacer esas adaptaciones, o bueno, más bien para hacer esa desactivación del sistema eléctrico, entre comillas, para que el vehículo o el motor del vehículo se mantenga encendido, ¿sí? Eh, y ya creo que eso sería. Pero hay muchos detalles de los vehículos eléctricos e híbridos para poderlos revisar en un CDA. Por eso no todos los CDAs, aunque tengan alcance para livianos, no todos los CDAs revisan vehículos eléctricos e híbridos. Listo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Por ahí Laura me había dicho que tenía unas preguntas, pero no sé si ya las solucionó. No, profe, ya, gracias. ¿Ya solucionó? Listo. Perfecto. Listo, muchachos. Nada de preguntas. Listo, continuamos entonces. Bien. Listo, prueba de suspensión. Check. Bueno, no la hemos visto, pero por lo menos el probador de suspensión. Listo, frenómetro. Frenómetro mide principalmente dos variables, fuerza y peso. Y finalmente ambas las arroja en Newton. Sin embargo, el peso lo podrá medir en kilogramos, como una báscula, en kilogramos. Entonces, para convertir el peso en kilogramos que mida, la norma incluso lo establece, pero pues ya por física sabemos que lo debe multiplicar por la gravedad, o sea, por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, estos kilogramos que se midan ahí en el frenómetro, si se miden kilogramos, pues se debe hacer la conversión a metros sobre segundo, perdón, a newtons, multiplicando por la gravedad. Entonces, la medición de fuerza y peso, esas son las variables, pero la medición finalmente se va a establecer o van a poder determinar finalmente algo que llamamos eficacia de frenado. La eficacia de frenado básicamente es la suma entre, entre los valores de fuerza, todas las fuerzas que tenga el vehículo sobre la suma de todos los pesos que se midan llanta por llanta, ¿sí? Multiplicado por 100. Esta F representa todas las fuerzas de frenado sumadas y esta P representa a todos los pesos sumados. Si el peso es medido en kilogramos, entonces tendrá que
después de sumarlos, multiplicar por 9.81 porque esto de acá debería estar en Newton y esto de acá debería estar en Newton también para ser comparables. Y eso lo multiplico por 100 y hallo un porcentaje de eficacia de frenado. ¿Listo? Esto se da en porcentaje. Entonces, la eficacia de frenado, pues determina, entre comillas, que también está frenando el vehículo. ¿Listo? Entonces, para motocicletas, la eficacia, motocicletas y similares, sí, para motocicletas y similares, la eficacia de frenado mínima va a ser el 30%. El 30%. Es decir, un vehículo que le dé esa fórmula de sumar las fuerzas y dividirla por la suma de los pesos y multiplicarlo por 100. Si es una moto similar y le da exactamente 30%, el vehículo no tiene defecto. Pero si le da por debajo del 30%, el vehículo tiene un defecto tipo A, que rechazaría directamente al vehículo. Acuérdense que cualquier vehículo con un solo defecto tipo A sale rechazado. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa que llamamos desequilibrio y solamente existe cuando se considera que hay más de dos ruedas por eje, ¿cierto? Entonces, en un vehículo, imaginemos que estamos mirando no sé, un camión doble troque. Entonces tengo las llantas delanteras, que son llantas empujadas, o sea, van libres. Tengo las llantas traseras, que tengo comúnmente doble llanta en cada lado. Y tengo el tercer eje, que sería doble llanta también en cada lado. Y entonces el desequilibrio va a comparar, bueno, acá vemos, listo, tenemos en este vehículo, comparemos este versus un motocarro, ¿cierto? Y ya con eso yo creo que se entiende todas las situaciones diferentes. Entonces, en un motocarro yo tengo una llanta adelante y dos llantas atrás. O cuatro llantas atrás, porque puede ser un motocarro que tenga doble llanta, ¿sí? Y comúnmente en estos motocarros, pues la transmisión está atrás, o sea, la entrega de potencia va a estar atrás, ¿listo? Entonces, este sería un motocarrito. Entonces, solamente vamos a medir desequilibrio de frenado en los ejes que tengan más de dos llantas o ruedas por eje. Es decir, en este carro, pues, listo, tengo dos. Es decir, en el eje 1 medimos un desequilibrio. En el eje 2 medimos otro desequilibrio, porque vea que tengo cuatro, pero me va a importar es izquierda y derecha, ¿cierto? Solamente. Y en el eje 3 medimos otro desequilibrio. En cambio, en el motocarro, no le medimos desequilibrio, pero a este eje 2 sí le medimos desequilibrio, ¿listo? Entonces, en las motos no se mide desequilibrio, porque tiene en ambos lados dos llantas, incluso en las Tricity, porque acuérdense que las motocicletas que tengan ruedas gemelas no se consideran como otro tipo de vehículo, sino como motocicleta, y ambas ruedas se les da un funcionamiento coherente e igual, y se dice que son motocicletas con ruedas gemelas, más no motocicletas, más no cuatrimotos como sí sería el Can-Am, ¿no? La Can-Am Spyder, por ejemplo. Listo, entonces por cada uno de los ejes se determina un desequilibrio y el desequilibrio no es más pues que usted va a tener una fuerza de frenado del lado izquierdo, fuerza izquierda 1, fuerza izquierda 1 y fuerza derecha 1, ¿cierto?
fuerza derecha 1, que va a ser ambas fuerzas de frenado del eje 1. Listo. Entonces lo que usted va a hacer es comparar, o bueno, comúnmente no lo hace usted, lo hace el software. Pero lo que se requiere ahí es comparar las fuerzas de frenado del mismo eje, ¿sí? Del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, ¿cómo compara usted? En este caso, se compara como la fuerza mayor menos la fuerza menor sobre la fuerza mayor por 100. Y eso le da en porcentaje, y eso va a dar un valor de desequilibrio de frenado. ¿Listo? Y acá de pronto se complica la vaina porque el desequilibrio de frenado me puede dar o un defecto tipo A, o un defecto tipo B, o no darme ningún defecto si no hay mucho desequilibrio. Entonces vean que una condición insegura de un vehículo sería que cuando usted frene, una llanta frene demasiado y la otra no frene tanto. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que el vehículo va a tender a voltearse, ¿cierto? Entonces, si usted tiene mucha fuerza de frenado acá, pero muy poca fuerza de frenado acá, entonces esa diferencia de fuerzas lo que va a hacer es que va a tender que el vehículo derrape o gire hacia el lado, comúnmente hacia el lado que usted le está poniendo mayor fuerza de frenado. Y si eso pasa también en el eje 2 y también en el eje 3, pues peor aún, porque entonces todas las fuerzas de frenado del lado izquierdo van a ser mayores que la del lado derecho, y cuando usted frene, pues la velocidad de las ruedas del lado izquierdo va a bajarse más rápido, o sea, va a tener mayor desaceleración al lado izquierdo, y lo que va a tender es a voltear el vehículo, a girar el vehículo. Entonces sería una condición bastante insegura. Entonces lo que me dice es, bueno, tenemos unos límites aceptables. Entonces, si el desequilibrio es mucho, pues significa que el vehículo, algo le pasa. O sea, la llanta de un lado y la del otro no le está frenando igual. Entonces, algo pasa. Entonces, lo que va a tener usted son 3 rangos. Entre 0 y 20, contando el 20% de desequilibrio de frenado, no hay defecto. O sea, es muy poquito, muy poquita eficacia, perdón, muy poquito desequilibrio para considerarse como un defecto. ¿Listo? Pero entre 20 sin contar, o sea, por encima de 20 y, y 30, contando el 30, hay un defecto tipo B. ¿Listo? Y entre 30 y 100%, 30 sin contar el 30, y 100% de eficacia, perdón, de desequilibrio de frenado, va a ser un defecto tipo A. ¿Listo? Entonces, entre 0 y 20 no hay defecto. Entre 20 y 30, defecto tipo B. Y entre 30 y 100, defecto tipo A. ¿Listo? Es decir, si es 30 exactamente, si es 20 exactamente, no hay defecto. 20,0 no hay defecto. Si es 18,0 no hay defecto. Si es 15,3 no hay defecto. Cualquier valor por debajo de 20,0 o igual a 20,0. Ahora, si es 20,1, ahora sí hay defecto tipo B, ¿cierto? Al igual si es 30,0. 30,0 también me va a hacer defecto tipo B, ¿listo? Pero si es 30,1, bailas, ya hay defecto tipo A. 30,1 va a ser un defecto tipo A. Y ya de ahí para adelante, superior y
Cualquier valor que le dé por encima de ese va a ser un defecto tipo A, porque significa que hay demasiado desequilibrio entre las fuerzas de frenado de un lado y del otro. ¿Listo? Bien. Listo. Bueno, vamos a ver si hay... No, listo. De frenos creo que ya, eficacia, desequilibrio, sí, listo. Bueno, hay varias cosas de frenos, pero lo miramos más adelante cuando lleguemos a la prueba como tal de frenos en la 5375. Listo. Entonces ahora vamos al analizador de gases. ¿Qué detecta el analizador de gases? Comúnmente puede detectar 4 o más canales, pero los relevantes para revisión técnico-mecánica actualmente y hasta que lo determine de pronto el IDEAM o alguna entidad ambiental regional o local, como lo sería, por ejemplo, la CAS en Santander o la CMB en Bucaramanga y el área metropolitana, o la corporación del área del Valle de Aburrá ya en Medellín y ese sector. eh, Dependiendo de eso, por ahora no ha dicho ninguna corporación nada diferente. Entonces, por ahora se miden 4 canales: hidrocarburos, monóxido, dióxido de carbono y oxígeno. ¿Listo? Los hidrocarburos actualmente se dan en partes por millón de hidrocarburos. El monóxido se da en porcentaje, el dióxido de carbono se da en porcentaje y el oxígeno se da en porcentaje, todo eso de la muestra analizada. Ahora, hay otra cosa, pues que resulta que la 5385, la norma que determina las características físicas del CDA, de infraestructura, de los equipos y del personal, establece que las medidas no se pueden mostrar en la etapa de inspección. Eso pues de pronto porque en Colombia no son o no somos tan transparentes, y pues resulta que los inspectores no pueden, en la etapa de inspección, no pueden establecer o no pueden saber estos valores. O sea que este analizador de gases no puede tener esta pantalla ni imprimir estos resultados previa a la finalización de la prueba completa, la prueba de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes. O sea, el analizador no puede tener esas pantallas que comúnmente pues, podemos ver en otros analizadores de trabajo que se usan, por ejemplo, para sincronizar un vehículo. Entonces, eh, listo. Partes por millón de hidrocarburos. Lo que me va a contemplar eso es pues ese exceso que pueda tener de pronto de combustible no quemado. Comúnmente es por eso, por un combustible no quemado dentro de los gases de escape del vehículo, ¿sí? Y el monóxido suele contemplar pues una mezcla que de pronto no está siendo tan correcta, ¿sí? Entonces la mezcla no está cercana a la estequiométrica y por eso el porcentaje de monóxido está subiendo. Lo mismo pasa con, bueno, lo contrario, o sea, de la misma manera, pero al revés, por decirlo así, el oxígeno, cuando la mezcla es demasiado pobre, o sea, cuando hay mucho aire y está entrando demasiado aire al motor, lo que va a pasar es que hay un exceso de oxígeno en los gases de escape. No significa que el oxígeno sea malo o sea un mal producto, lo que está indicando ese oxígeno es que la mezcla no se está haciendo correcta en el motor. Mejor dicho, la prueba de gases es una forma también de determinar cómo está funcionando ese motor, si está funcionando correctamente o muy cerca de lo correcto o muy fuera de las medidas estándar que se considera para un motor de combustión. ¿Listo? Entonces, ¿quién dicta los límites máximos permisibles para la prueba de emisiones contaminantes? Lo dicta la resolución vigente, que es la 0762
de 2022. ¿Listo? Entonces, ninguna norma, o sea, ni la 5375, ni la 5365, ni la 4983, ni la 4231, establece esos límites que deben tener los vehículos para hacer la prueba de emisiones contaminantes. ¿Listo? Solamente lo establece una resolución, que en su momento era la 910, ¿sí? Pero ya cambió a ser la 0762 y actualmente la 910 pues ya no se usa. Hasta creo que enero del año pasado fue la última actualización que se necesitaba para que la 762 entrara completamente en rigor. Listo, de 2022. 2022. Listo, ya entró completamente en rigor. Entonces, ella establece los límites máximos permisibles para la prueba de emisiones contaminantes. ¿Listo? Queda una tareita de que individualmente cada uno le pegue una ojeada a esta resolución, a la 0762, porque es una resolución bastante larga. Vamos a ir finalmente, cuando hablemos de emisiones contaminantes, vamos a ir directamente a las tablas que me dictan los límites máximos permisibles, pero la resolución es bastante larga y establece varias cosas. Dice algo de prueba estática, dice algo de prueba dinámica, establecen muchas condiciones actuales de los vehículos y pues que realmente sí están tratando de ser aplicadas, no solamente para las mediciones de emisiones contaminantes en los CEDAS, sino para la importación y manufactura de vehículos que se están vendiendo en Colombia. Entonces, es muy grande esta resolución y establece muchas cosas y pues por eso les recomiendo como tareita hacer esa revisión, ¿sí? Si quieren encontrar los límites actuales de emisiones contaminantes de los vehículos, o sea, de pronto si quieren ir un poquito al grano, después de la tabla 26, ahí empiezan a encontrar esos límites. ¿Listo? Bien. Eh, listo. Opacidad, prueba de opacidad o que se realiza a través de un equipo que llamamos opacímetro. Entonces, acá hay que cambiar algo, pero bueno, ahorita lo decimos. Entonces, la opacidad básicamente es esa oscuridad del humo. Cuando usted dice, por ejemplo, que el día está bastante opaco, es porque vio, de pronto salió y vio que había muchas nubes y entonces la luz del sol casi no le está llegando a la ciudad de pronto donde usted vive o al lugar donde usted vive, ¿cierto? Porque usted está diciendo que el día está muy opaco. Es decir, acá está el sol y entonces las nubes le están impidiendo que esos rayos del sol pasen. Entonces, la opacidad se refiere a eso, a qué pasa con un gas que es tan oscuro que no está permitiendo que los rayos de luz pasen a través de él. Entonces, en este caso, la opacidad es el análisis de esa oscuridad del humo, en este caso, pues ahora de los vehículos diésel. Entonces, el análisis de gases se hace para los vehículos cicloottos. La opacidad se hace para los vehículos diésel. Y entonces lo que hace es meter ese gas, enclaustrar ese gas en un tubo de ensayo, ese gas oscuro que ahora usted tiene porque es un vehículo diésel, y le va a impedir pues ese gas ahora llevar la cantidad de humo, perdón, la cantidad de luz de un lado al otro debido a esa oscuridad de ese humo, ¿cierto? Entonces, por acá, dentro de este tubo de ensayo, usted lo que va a meter es humo negro, producto de las emisiones de un vehículo, ¿cierto? Entonces, humito negro acá, que está entrando y saliendo, ¿sí? Y por un lado tiene, bueno, puede ser al mismo lado, pero en este caso hagámoslo como normalito es, que en un lado tengo el emisor y al otro lado tengo el receptor. Pero eh, puede ser en el mismo lado, ¿sí? Y que se refleje la luz en un espejo. Pero bueno, entonces este emisor lo que me va a mandar es pues emitir
realmente es un rayo de luz, ¿sí? Y entonces el rayo de luz se va quedando como en ese humo oscuro, ¿cierto? Y solamente parte de la cantidad de luz que fue emitida va a llegar al receptor. Una pequeña parte de la luz que fue emitida va a llegar al receptor. Bueno, una pequeña dependiendo de qué tan oscuro sea el humo. Si el humo es muy oscuro, completamente oscuro, entonces la opacidad voy a decir que es el 100%, porque el humo está tan opaco que no me permitió que llegara nada de luz. ¿Listo? Y si el humo está demasiado clarito, que es transparente como el aire, entonces me va a llegar el 100%, perdón, sí, me va a llegar el 100% de luz, por lo tanto, el humo va a ser 0% opaco, es decir, 0% de opacidad. Sin embargo, actualmente, según también la misma resolución 0762 de 2022, ya no hacemos medición en porcentaje de opacidad, sino en algo que llamamos densidad de humo. Densidad de humo. ¿Listo? Y la densidad de humo precisamente, pues en este caso a lo que se refiere es a las partículas, a la cantidad de partículas que tiene ese humo negro, ¿sí? Entonces, si tiene muchas partículas, pues ahora lo que va a hacer es detener más el rayo de luz. Si tiene muy pocas partículas, pues va a detener menos ese rayo de luz. ¿Listo? Y dependiendo de la cantidad de partículas que detenga, pues la densidad de humo y la opacidad van a poderse relacionar. ¿Listo? Voy a tener una correlación o una fórmula que me pueda determinar, dependiendo de la densidad de humo, la opacidad, o dependiendo de la opacidad, la densidad de humo. Entonces, actualmente nos toca trabajar con ambas cosas en la cabeza, sabiendo qué es opacidad, porcentaje de opacidad, y sabiendo también qué es densidad de humo. Porque la medición, la comparación respecto a los límites máximos permisibles de la 762 se hace y ahora se maneja con densidad de humo. Pero el resto de cosas que no sean límites máximos permisibles se va a manejar con opacidad. Entonces siempre tendremos que tener esa condición mezclada entre opacidad y densidad de humo. Listo. Sonómetro. El sonómetro se sigue usando y se mantiene en las pruebas de emisiones de presión sonora en los CDAs. Sin embargo, lo hemos comentado, no se rechaza un vehículo por prueba mecanizada de sonido. Se puede rechazar por una inspección sensorial, porque usted detecte que hay la presencia de un resonador. Lo detecte de manera visual o de manera auditiva, pero de alguna manera sensorial lo detecte. ¿Listo? Finalmente, la prueba de sonido sí se hace y comúnmente se tiene esos registros de esos valores o de esos límites de sonido. Sin embargo, como les digo, no se rechaza por esa prueba. Incluso tenemos un defecto para livianos y pesados, para la medición, para los excesos de presión sonora, pero ese defecto es el único que nunca se debería observar en un vehículo, porque no se puede dar con las condiciones actuales. ¿Listo? Se tendría que hacer una prueba completamente insonorizada, pero no es así. Es decir, usted tiene acá, imagine que tiene dos pistas, ¿cierto? Tiene acá una pista de moticos y acá tiene una pista de pesados. Imagine que en la pista de pesados hay un tractocamión, ¿sí? Y el tractocamión está haciendo prueba de opacidad, y para la prueba de opacidad, usted tiene que acelerar ese vehículo bastante. Y entonces, y acá tiene una motico, y a la motico le está haciendo prueba de sonido, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la motico, la medición de la prueba de sonido de la moto se va a ver afectada por el ruido ambiente.
Entonces el tractocamión, en este caso, está haciendo demasiado ruido porque le está midiendo la opacidad. Usted le está metiendo por acá una sonda y midiendo la oscuridad del humo. Y entonces, al acelerarlo así tan bruscamente, también está, imagina que hay otro tubo de escape por acá, y entonces también está emitiendo por acá porcentaje de humo negro y también ruido, ¿cierto? Y entonces usted está midiendo la moto y acá tiene el sonómetro de motos, ¿cierto? Y entonces este sonómetro no solamente está captando la emisión sonora de la motocicleta, sino también todo el ruido ambiente. Y entonces todo este ruido que está emitiendo el tractocamión a hacer la prueba de emisiones contaminantes está haciendo que se modifiquen las condiciones de medición de la prueba de sonido de la moto. Y entonces va a cambiar la condición medida, por lo tanto, podría rechazar una motocicleta o un vehículo por unas emisiones ambientes que está ahí de funcionamiento de la propia pista, ¿cierto? Entonces, realmente deberíamos aislar, insonorizar ese vehículo al cual estemos haciendo prueba de sonido para que el sonómetro solamente detecte las condiciones del propio vehículo y así de pronto poder dar un rechazo de emisiones sonoras, pero con prueba mecanizada. Como eso está lejos de suceder, de tener unos aislantes o una cámara insonorizada para hacer una prueba de sonido en los CEDAS, pues se detectan las condiciones es por una situación más bien sensorial y no por una prueba mecanizada. ¿Listo? Bien. Bueno, la prueba de emisiones sonoras se da en decibeles o decibelios y los decibeles son o sea, la referencia es la audición humana. O sea, el cero es desde donde empieza a escuchar el oído humano, el 0 decibeles. Y de ahí para adelante, pues hasta 80 es una condición de decibeles adecuados para escuchar eh, con normalidad, ¿sí? Por encima de 80 decibeles ya empieza a ser un valor demasiado fuerte eh, para escuchar regularmente, ¿sí? Entonces, entre 80 y 90 está como ese límite crítico de decibeles del oído humano. Después de 90 ya es un valor que puede empezar a dañar órganos internos del oído, ¿sí? Y de ahí para adelante, después de 120 ya es un valor que realmente no se debe escuchar cerquita, o sea, no es recomendable escuchar muy cerca porque eso ya sí o sí va a hacer daño, ¿sí? Entonces, digamos que sí hay unos valores lógicos en los cuales se debe mantener un vehículo, pero una cosa es los valores lógicos y otra cosa es cómo se miden esos valores y cómo estamos pudiendo garantizar las condiciones de un mismo vehículo. ¿Listo? Bien, muchachos, preguntas hasta ahora. ¿Para la prueba de opacidad se deben apagar las luces como requisito? No. La 4231 establece que se deben encender las luces como requisito. Es decir, en todas las pruebas de emisiones contaminantes se deben encender las luces como requisito. ¿Qué pasa? La única que tiene un pero es la prueba de opacidad, o sea, la 4231, que dice, si al momento de encender las luces y usted está midiendo las revoluciones con un instrumento, usted detecta que encendió las luces y vio que hay una variación en las RPM del vehículo, o sea, el inspector determinó que ese motor empieza a variar sus RPMs, o que la medición de las RPMs puede verse alterada debido a esas luces encendidas, ahí sí el inspector puede apagar las luces. De otra manera, si él no hizo esa prueba,
o si la hizo y determinó que no hay modificación en las RPMs, ya sea del carro o ya sea medidas por el instrumento, debe hacer la prueba con las luces encendidas, ¿sí? Pero que un inspector diga que hace las luces, hace la prueba de opacidad con las luces encendidas, perdón, con las luces apagadas, porque la norma lo dice, no. Él debió haber seguido un procedimiento para determinar que ese vehículo tiene una incongruencia en sus RPMs después de haber encendido las luces. Pero él se supone que ya hizo la prueba con las luces encendidas y se dio cuenta que algo pasaba y por eso las apagó. ¿Listo? Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora o todo bien? Bien, perfecto. Probador de taxímetro. Entonces, el probador de taxímetro lo que hace es comparar una medición de distancia y o de tiempo respecto al cambio del número en el taxímetro. El cambio del número en el taxímetro, este es un taxímetro que no es de Colombia, pero lo puse ahí como referencia solamente para tener ahí un valor, pero para no comprometer de pronto a ningún taxi, ¿no? Entonces, acá incluso me toca borrar la placa, borramos esta placa, listo, ya, que incluso no está tan centrada, pero bueno. Entonces, medimos tiempo y o distancia dependiendo de lo que suceda con la condición del CDA, dependiendo de dónde esté ese CDA y dependiendo de esas características que requieran ese taxímetro dentro de la ciudad que esté funcionando el vehículo. Por ejemplo, acá en Bucaramanga y el área metropolitana hay algo que es un acuerdo, que es el acuerdo metropolitano, en este caso creo que es el 002 o el 003 de este año, acuerdo metropolitano de 2023, de 2024 debería ser ya. Y entonces los acuerdos metropolitanos, en este caso para nosotros, para Bucaramanga y el área, establece pues precisamente cómo se va a cobrar esa tarifa del servicio público. Y en este caso, en este acuerdo, consideran unas cosas y lo primero que vemos es esta tablita o lo que tenemos relevante. Es el acuerdo número 002 del 18 de enero de 2024. Eh, entonces hay algo que se llama banderazo, el banderazo, ¿sí? Y el banderazo es ese primer número que aparece en el taxímetro. Entonces, actualmente todos los taxis en Bucaramanga y el área debe arrancar con 40 y ese va a ser el banderazo. Y ahora hay algo que llamamos caída y la caída es el cambio de un número a otro, ¿cierto? Entonces, cuando cambia de 40 a 41, pues sabemos que hay una caída. Cuando cambia de 41 a 42 va la segunda caída, o sea, van dos caídas a 42 y así. Entonces, banderazo es el primer número y caída son los siguientes números. Entonces, vean que dice, en este caso, el acuerdo me dice metros de caída actual, o sea, a cuántos metros se debe tener la caída. Y la caída, perdón, los metros son 60 metros. ¿Qué significa? Que actualmente en Bucaramanga y el área, el taxi debe cambiar su número, o sea, debe hacer la caída a 60 metros, ¿cierto? Entonces, de acá a 60 metros, deberá cambiar de 40 a 41. Y otros 60 metros deberá cambiar de 41 a 42. Y así, sucesivamente.
Ahora, sucedió algo con esto que luego lo comentamos, pero básicamente teníamos por acá un parágrafo, si no estoy mal, era el parágrafo 2 del artículo sexto, que vinieron, pues, no sé si, pues, de pronto no sé qué pasó, pero el parágrafo 2 lo fueron quitando y quedó como, bueno, no me acuerdo si es de ese o del séptimo, pero había un parágrafo que establecía que ningún vehículo debía cambiar, ningún vehículo de servicio público eh, de pasajeros, de individual de pasajeros como es los taxis, pues debía cambiar por tiempo. Antes de eso, antes de esos acuerdos, antiguamente, eh, yo creo que hace más de 5 años o hace 5 años más o menos, se tenía unas caídas por tiempo y se tenía que cada 60 segundos se debía determinar esas caídas por tiempo, ¿cierto? ¿Qué significa? Pues que cada 60 segundos debía cambiar el valor de la caída. Entonces, de 40 a 41, de 41 a 42 y así. Entonces, se determinaba si hacía ese cambio en el tiempo. Actualmente, los CDA de Bucaramanga y Daria no establecen esas mediciones por tiempo porque el acuerdo metropolitano no habla nada del tiempo, ¿sí? Y además de eso, que ahora actualmente no se tiene ese parágrafo que en su momento hablaremos, que sí comentaba algo acerca del tiempo, ¿sí? Pero actualmente no se mide tiempo, aunque a pesar de todo, a pesar de que no se mida tiempo, los taxímetros siguen cambiando por tiempo. Entonces, si el vehículo se queda quieto más de 60 segundos, usted ve el cambio, de 40 a 41. O sea, ve la caída. Y pues eso es como una incongruencia realmente ante la situación que realmente estamos midiendo en los CDAs, porque entonces garantizamos la caída por distancia y, no, el carro está marcando perfecto en distancia, pero ¿qué tal que no sea cada 60 segundos, sino cada 30 segundos que el taxímetro está marcando por tiempo? Y si no lo medimos, pues bailas, porque no podemos garantizar esa condición, ¿cierto? Entonces sí es ahí como un pequeño vacío que tenemos actualmente en los CDAs, esta prueba de taxímetro. Ahora, el probador de taxímetro lo que va a determinar es un porcentaje de error. Imagine que el vehículo esté cambiando en cada 61 metros o cada 59 metros. Pues entonces lo que dice la norma es que el error máximo que usted tiene para la caída, tanto en distancia como en tiempo, es más o menos 2%. Más o menos 2%. O sea, no se puede ni exceder más del 2% o ni reducir más del 2%. El 1% de 60 sería 0,6, o sea, el 2% sería 1,2, o sea, el valor de 60 metros de caída actual no podría llegar, los valores serían, acá en Bucaramanga y el área sería hasta 61,2, perdón, metros, 61,2 metros, y desde 58,8 metros. ¿Listo? Entonces, ahí debería caer las caídas eh, en distancia. Entonces, no puede cambiar. Si cambia a los 58 metros, ese taxi está mal, a los 58,0 metros, porque está cambiando mucho más rápido de lo que debería. ¿Sí? Sin embargo, esa medida, la norma me la dice que debe tomarse entre 300 y 1 kilómetro, o sea, entre 300 y 1000 metros. Es decir, en este caso tenemos que hacer
realmente tenemos que hacer 6 caídas para poder tomar la medición entre el rango de 300 y 1 kilómetro. ¿Por qué? Pues porque entre 6 por 6, 36. Entonces quedaríamos en 360. Pero de pronto con 5 ya cumpliría, ¿no? Porque 6 por 5, 30, y ya quedaría en 300 exactamente. Pero ¿qué pasa si tiene error negativo, que es lo que suele tener los taxis? Pues ya no va a quedar en 300, sino en 298, póngale. Y aunque sea aprobado, 298 está por fuera del rango en el que yo puedo tomar las caídas de distancia, entonces no se podrá considerar correcta esa medición de 298 si tiene una caída negativa. Si tiene una caída positiva, pues sí entra dentro del rango, pero si tiene una caída negativa, no entra dentro del rango. Entonces, comúnmente lo que se tiene o lo que se maneja dentro de las EDAs es el valor de 360, o sea, de 6 caídas para que entre dentro del rango de 301 kilómetros, 300 metros y 1 kilómetro. Y para la medición de tiempo dice que entre 60 y 180 segundos. O sea, los mismos más o menos 2%, pero medidos entre 60 y 180 segundos. Entonces, cuando se tenía la medición de tiempo acá, comúnmente se hacía a 2 minutos, o sea, a 120 segundos, para que quedara ahí como en todo el medio. Listo. Profe, o sea, por ejemplo, en Manizales donde me encuentro, si cambia por tiempo, ¿acá se aplica la medición del tiempo? No sé, tocaría mirar el acuerdo que tengan allá en Manizales. ¿Listo? Si tienen, no sé si por acuerdo, Manizales, público, el paso. Acá hay una de alcaldía de Manizales. ¿De qué año? 2024. Dice que el banderazo 3100, costo por kilómetro. No sé, tocaría revisar este acuerdo bien. A ver, considerando, ¿no? Acá decreta. Profe, Sí, señor. creo que ahí dice, mire, costo por tiempo definido. ¿Costo por dónde? Costo por kilómetro. Detenido. Sí, 185. O sea, en tiempo también. Sí. Sí, señor, en tiempo también. No sé cuánto tocaría revisarlo, pero pues ahí le dejo la tareita a usted. ¿Listo? Pago tercero, mayor a 50. Listo. ¿Alguna otra pregunta por ahora? La prueba parcial, eso ya. Listo. Bueno. Listo. Termohigrómetro, perdón. El termohigrómetro es un elemento para determinar las condiciones ambientales para poder realizar las pruebas de emisiones contaminantes. Pues no solamente es para eso, también es para cualquier otra prueba mecanizada, pero la que más se afecta es la prueba de emisiones contaminantes, ¿sí? Porque las normas, la 5365, la 4983 y la 4231, todas establecen unos límites de humedad y temperatura para poder realizar la prueba. ¿Listo? Y vean que incluso el CA 3.001 me dice que cuando se necesiten medir las condiciones ambientales y deban ser controladas, el equipo utilizado para medir tales condiciones debe ser considerado como un equipo que influye de manera significativa en el resultado de la inspección. O sea, ahí el CEA o ONAC directamente nos está diciendo que este equipo es un equipo de influencia significativa. Entonces, este mide
básicamente dos variables, temperatura y humedad relativa. Bueno, humedad. Finalmente nos va a dar resultados de humedad relativa. Entonces, la temperatura ambiente comúnmente pues la debe determinar en grados Celsius. Sin embargo, aunque si tiene la medición en otros grados, pues simplemente va a ser en grado Fahrenheit, en Kelvin o en Rankine, lo que quiera. Finalmente se debe hacer la conversión, los resultados deben darse en grados Celsius al final cuando se arrojen las mediciones en el FUR, los valores medidos en el FUR. Y la humedad debe darse o entregarse también en porcentaje de humedad, ¿listo? En este caso, siendo 100% la saturación, o sea, cuando ya el aire está tan cargado que empieza a liberar ese agua como cuando llueve, que las nubes se saturen tanto que están al 100% de saturación de la humedad y entonces pues empiezan a desprenderse esas gotas debido a esa saturación, ¿sí? Entonces, humedad relativa en porcentaje y temperatura ambiente en grados Celsius. Según la 4983 y la 5365, la temperatura en grados Celsius ambiente para poder realizar la prueba de emisiones contaminantes deberá ser entre 5 y 55 grados Celsius, ¿sí? Y la humedad relativa entre 30 y 90% para las pruebas de ciclo Otto y motocicletas o similares. ¿Listo? Entre 30 y 90%. Pero según la 4231, o sea, la prueba de opacidad, o sea, la prueba de vehículo ciclo diésel, es la misma condición de vehículo ciclo Otto en temperatura, pero en humedad relativa solamente es por debajo del 90%. O sea, lo que significa es que la prueba de opacidad no se ve modificada por humedades bajas, solamente por humedades demasiado altas. ¿Listo? Bien. Otros equipos periféricos de medición. Entonces, tenemos, por ejemplo, un captador de RPMs, un tacómetro aparte del tacómetro del vehículo, un tacómetro que yo pueda garantizar su medida, o sea, que esté calibrado, que yo tenga una trazabilidad metrológica, o sea, que yo contemple qué laboratorio fue el que hizo la calibración, las verificaciones intermedias, cada cuánto hago la calibración, me falta algo. Bueno, en general, que pueda yo determinar la trazabilidad metrológica de mi instrumento, porque el tacómetro del carro puede que esté modificado, pueda fiarme de ese valor que me está presentando las RPMs del vehículo. ¿Listo? Entonces, el captador de RPMs comúnmente mide las revoluciones por minuto, o sea, los giros que está dando el motor, cuántas vueltas está dando ese eje del motor o ese cigüeñal del motor para determinar la operación correcta del mismo. Entonces, pues también se considera un equipo de influencia significativa porque no solo influye en la medición de emisiones contaminantes, sino que puede rechazar o aprobar un vehículo debido a que ese vehículo no esté dentro de las condiciones o que especifica el fabricante del vehículo o que se han determinado para la norma que esté revisando, ya sea 4983, 4231 o 5365. Listo. Puede tener sensor de temperatura asociado o puede el sensor de temperatura estar por aparte, pero se requiere también un sensor de temperatura para determinar la temperatura de operación del motor, del vehículo que estemos midiendo las emisiones contaminantes también. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, vemos ahí en rojo que tiene una sonda de temperatura, que la unidad debe estar en grados Celsius, o sea, la medida de temperatura también debe estar o debe arrojarse en el formato uniforme de resultados en grados Celsius. ¿Listo? Bien.
Adicional, pues estos instrumentos pueden tener otros equipos asociados, como sensores magnéticos para precisamente medir RPMs o cables de batería para medir RPMs, o finalmente un sensor microfónico para corregir la medición de RPMs que se hace a través de sensores magnéticos, ¿sí? Entonces, lo que se trata acá es pues prácticamente de determinar esas RPMs y la estabilidad de esas RPMs dentro de una prueba de emisiones contaminantes que se diga. ¿Listo? O que se tenga. Perfecto. Listo. Listo, muchachos. No sé si tienen preguntas por ahora de la clase de hoy o todo va bien. Nada, todo correcto. ¿Ninguna duda? A ver, miremos nombres. Tin, tin, tin. Listo, creo que esos nombres también. Sí, Andrés, cuénteme. Andrés levantó la mano, sí, señor. De Felipe Galvis. Sí, señor. ¿Ahí me escucha, profe? Ahora sí, sí, señor. Cuénteme. Profe, cuando las condiciones ambientales se superan en los recintos, pues por las condiciones climatológicas, en ese, como se bloquea el software, digamos, no se debería realizar bajo ninguna circunstancia la prueba de emisiones contaminantes. Exactamente, o sea, al superar los valores que tienen definidos las normas ambientales, lo que me dice la norma como tal es que se debe bloquear el software, o sea, se debe bloquear la ejecución de la prueba. O sea, se miran las condiciones ambientales y si no cumple, no se puede realizar la prueba de emisiones contaminantes. El resto de pruebas sí se puede hacer, pero como tal la prueba de emisiones contaminantes no se puede dar bajo ninguna circunstancia. Entonces, si usted ve que de pronto dentro de su CDA o de su recinto, pues se suele subir demasiado la humedad ambiente o bajar demasiado la humedad ambiente, pues usted tendrá que realmente, si le sucede eso, tendrá que tener algún respaldo para realizar eso, para poder llevar las condiciones para poder hacer la prueba de emisiones. Y entonces, pues, no sé, un secador, un ventilador con un secador para todo el aire ambiente que esté circulando en ese recinto, ¿sí? O sea, no un secador de pelo, sino un secador, un deshumidificador de las condiciones ambientes del recinto de pruebas. ¿Listo? Como un humidificador industrial, por decirlo así, o un extra Exactamente. tipo Sí, señor. industrial, cuando es un... Extractores, exactamente. Y a veces lo que se hace eso es, bueno, incluso una de las condiciones que me pide ahí la norma es que el ambiente en el ambiente debe haber como un flujo de gases, o sea, no puede, mejor dicho, si usted debe tener, si es un recinto cerrado, debe tener ventiladores o extractores. Entonces, adicional a eso, usted podría contemplar precisamente un deshumidificador dentro de esas condiciones. Si es el caso de que siempre va a tener unas mediciones muy cercanas a los límites. Pues, por ejemplo, acá en Bucaramanga y el área no pasa. Pasa de pronto en Girón, que es un lugar bastante húmedo, y pues puede subirse mucho la humedad relativa y pues usted tener esos problemas de humedad relativa superiores. Y suele suceder realmente con las humedades. O sea, con las temperaturas, valores inferiores o superiores a entre 5 y 55 grados, o sea, inferiores a 5 muy escaso en Colombia y superiores a 55 también, escaso incluso que en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, con temperaturas no suele ser el problema, se suele tener el problema con humedades. Y pues en Colombia suele ser mayor porcentaje de lugares húmedos, entonces suele ser el problema con las humedades superiores a 90. Sí, entonces por eso la recomendación sería esa. Profe, ¿a qué temperatura se deben tener la scooter para hacer la medición de gases?
Bueno, la 5365 establece que los vehículos tipo scooter, y dice scooter entre comillas porque actualmente tenemos otros vehículos que pueden considerarse dentro de dentro de esa diferencia para la medición de temperatura, y es pues que no se hace a través de una medición de temperatura, o mejor dicho, para la condición de calentamiento de una scooter, no se hace a través de la medición de temperatura, sino a través de un tiempo de calentamiento, ¿sí? Pero no solamente actualmente no es solamente para la scooter. Ahorita, bueno, más adelante cuando lleguemos a la prueba de emisiones contaminantes, vamos a ver que la medición de temperatura va a depender de ciertas cosas, o va enfocada hacia ciertos aspectos del funcionamiento del vehículo. Entonces vamos a entender por qué a los vehículos automáticos o a los vehículos tipo scooter, entre comillas, la norma determina que no se haga medición de temperatura, sino que se haga por otros medios. ¿Listo? Entonces, esos otros medios serían el tiempo de calentamiento, que son los 10 minutos de mantener encendido ese vehículo para determinar que sí ya se tiene caliente para poder hacer la prueba de emisiones contaminantes. Una pregunta: ¿por qué un medidor de presión de aire no se considera como un equipo que se debe calibrar, teniendo en cuenta que la presión de llanta mal tomada puede afectar significativamente una prueba mecanizada? Ok, listo. Entonces, acá pasa lo mismo. La norma lo que me dice es que las 17.020 lo que me dice es que se deben definir todos los equipos que tienen una influencia significativa en los resultados de la inspección, y cuando corresponda se les debe proporcionar una identificación única. Entonces ese es el numeral, el 624 de la 17.020 me dice eso. Y vean que lo que me dice del CEA no me establece qué equipos. Bueno, sí me establece uno, que es el de condiciones ambientales, pero el resto de equipos no me dice cuáles. Entonces me dice, siguiendo eso, pues lo que tiene que hacer el CDA es establecer cuáles son los equipos de influencia significativa. Y luego, por acá la norma me dice que se debe establecer o que se debe considerar que los equipos de influencia significativa se garantice esa trazabilidad, ¿sí? Entonces creo que, a ver, busquemos acá, y influencia. Cuando corresponda a los equipos de medición que tienen una influencia significativa en los resultados de la inspección, deben ser calibrados antes de su puesta en servicio y a partir de entonces según un programa establecido. ¿Listo? Entonces, si su CDA identificó que el medidor de presión de aire no es un equipo de influencia significativa, pues entonces usted lo contempla como un equipo, más no le está exigiendo la norma que lo calibre, porque acá le dice que cuando corresponda a los equipos de medición que tienen una influencia significativa, deben ser calibrados, ¿sí? Antes de su puesta en servicio y a partir de entonces. Es más, incluso un CDA podría determinar en qué momento o cuáles de los equipos de influencia significativa calibra por X o Y razón, porque acá vea que le dice cuándo corresponde. ¿Y cuándo corresponde? Pues cuando lo ha determinado de pronto un programa o un procedimiento adecuado para seguir esa trazabilidad metrológica de ese equipo, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando de trazabilidad, pues la trazabilidad precisamente es cómo yo voy dándole ese seguimiento a esas medidas que tiene el equipo, ¿sí? Y cómo asocio esas medidas con unos patrones, o sea, con unos valores que estoy seguro que son ciertos. Por ejemplo, acá habla de que se deben calibrar proporcionando trazabilidad a un patrón nacional o internacional de medición. Es decir, cómo ese equipo se ve comparado, o sea, las mediciones que está haciendo ese equipo se ven comparadas con respecto a un patrón nacional o internacional que yo estoy seguro que ese patrón
es o tiene el valor correcto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que seguramente, ¿por qué lo determinaron así en un CDA X o Y? Pues resulta que lo que pudo pasar es que se dieron cuenta que si el valor de medido de presión de aire de los neumáticos es 30, el nominal o el que debería ser es 30, pero usted tiene un valor de 32, o si tiene un valor de 28, o si tiene un valor de 27, o así, no va a alterar demasiado o no va a considerarse una alteración en los resultados de la inspección, ¿cierto? Entonces, todos estos valores medidos por ese medidor de presión de aire de las llantas no va a alterar finalmente el resultado de la prueba de frenos o de la prueba de suspensión, o dicen, no, en las motos no es relevante porque no tengo prueba de suspensión y la prueba de frenos no se ve afectada mucho con la medición de presión de aire. Entonces, entonces no lo considero como un equipo de influencia significativa, porque no va a tener un resultado o no va a modificar significativamente un resultado de la prueba mecanizada que haga, ¿cierto? En algunos CDAs incluso ponen la condición de la medición de presión de aire como una condición únicamente informativa, ¿sí? Es decir, yo informo que este vehículo tiene estas presiones, mas no me es relevante si tiene las presiones entre los valores o no. Y ya con eso se considera para diligenciar el FUR, el formato uniforme de resultados. ¿Listo? Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario que quieran hacer? Listo, muchachos. Entonces, cuisecito, no mentiras, les voy a mandar el trabajo por el grupo de WhatsApp para que lo vayan empezando a desarrollar y revisando, ¿sí? Y pues si van teniendo dudas, para que me vayan comentando. Listo, muchachos. Bueno, entonces, queden pendientes por ahí por el grupo. Ya enseguida le subo y creo que el video anterior, no me acuerdo si ya se lo subí, el del sábado, pero si no, pues se lo subo de una vez, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces, que tengan buen día y entonces estamos hablando. El trabajo lo enviamos por el grupo, ahí lea el trabajo y ahí le va a decir todo, ¿listo? Ahí hay un enlace de Drive para enviarlo, etcétera. ¿Listo? Profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo para el trabajo que va a enviar? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo tenemos plazo para el trabajo que nos va a colocar? En el trabajo mismo dice. Listo. ¿Listo? Listo, muchachos. Bueno, entonces que estén bien y nos vemos. Chao, chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, chao. Chao. Gracias, profe.